Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Gloria al Señor Jesús. El reino de Dios, un reino inconmovible, a su nombre. Vamos a la palabra de fe, mis hermanos, al Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo número 21, gloria al Señor, versículo 1 al 11. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesús se propone a entrar a Jerusalén pocos días antes de su crucifixión. Y es por eso que en muchas naciones y muchos pueblos hoy cortan ramas de los árboles y hacen una fiesta o una simulación de lo que es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Pero lejos están de entender el significado de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Lejos están de entender lo que el Señor quiso transmitir a través de su entrada a Jerusalén.
Jesús, dice la palabra, que envió a dos de sus soldados, de sus lugartenientes, de sus discípulos, de sus escuderos. Los envió allí en Betfate para que tomaran un asna y un pollino de asna y lo trajeran a Jesús, y que si le iban a preguntar por qué los tomaban, el Señor le dijo: diles que el Señor los necesita. Era pues necesario que esto ocurriera para que se cumpliese lo que está escrito en la palabra: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, la entrada a Jerusalén del Señor en un asna y en un pollino de asna no dice otra cosa distinta, sino la humildad, la mansedumbre de un verdadero rey de reyes y señor de señores, del Hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Que es una de las virtudes del Señor transmitida a su pueblo. Entró pues con humildad, mostrando esa virtud de la humildad, que no solamente él la tenía o la tiene, sino que se la transmite a todos los hijos de Dios, a todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Quiere que caminemos con esa humildad aquí en esta tierra para la gloria del Señor, y que mientras más te bendiga Dios, más humildes tenemos que ser a su nombre, a su nombre. Pero está escrito en la palabra que el pueblo lo proclamaría un rey. Le diría: aquí está el rey de Israel. Sí, pero qué lejos estaba toda esta multitud de entender la verdad, de entender lo trascendental de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Sí, claro que sí, lo proclamarían rey. Es más, Él es un rey. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Pero no es el rey que la humanidad esperaba, ni es el rey que ellos querían tener. Porque lo que ellos querían era un hombre, un rey, que se antepusiera al César, al Imperio Romano. No se le olvide que la nación de Israel estaba sufriendo todos los vejámenes de un imperio como lo era el Imperio Romano. Políticamente, socialmente estaban sufriendo por causa de un yugo de una nación que tenía conquistada y que tenía cautiva a la nación de Israel. Y ellos se alegraron, ellos se gozaron y alababan a Jesús, porque pensaban que Jesús venía a resolverles ese problema puntual que tenían. Porque pensaban que Jesús venía a resolverles esa situación difícil que estaban viviendo, una situación política, una hegemonía de un imperio que los tenía subyugados. Y por eso ellos alababan a Jesús, y por eso la multitud lo aclamaba rey, porque ahora sí llegó alguien que podía destronar al César. Ahora sí llegó alguien que podía sacarlos de ese yugo. Ahora sí llegó alguien que podía liberar una nación. Pero ellos no entendieron lo que el Señor Jesucristo tenía en mente.
Ellos no entendían los planes de Dios a través de Cristo Jesús. Y Jesucristo efectivamente sí era el rey esperado, sí era el rey de reyes y el señor de señores, pero no era lo que ellos esperaban que él hiciera. Él no venía a libertar una nación. Jesucristo no venía a libertar a un pueblo. Jesucristo venía a libertar a la humanidad para la gloria del Señor con su muerte en la cruz. Aleluya. Aleluya. Jesucristo no venía a libertar, mi amado hermano, a una nación de un imperio. Jesucristo venía a destruir el imperio de Satanás, el imperio del maligno que tenía, mi amado hermano, el poder de la muerte. Venía a destruir ese imperio, a exhibirlo públicamente, a darnos la victoria a nosotros para la gloria del Señor y anular el acta de los decretos que nos era contrario, lo dicen Colosenses. Jesucristo venía a derribar un imperio espiritual que es el que daña y destruye no solamente a las naciones, sino a toda la humanidad. Y ese era Jesús. Por eso es que ellos lo aclamaban, porque ellos pensaban que se iba a resolver el problema de una nación. Por eso es que ellos alababan y decían: Hosana, hijo del rey. Pero qué tremendo. Jesús les estaba dando señales de lo que él venía. Si hubiera venido a destronar al César, lo más seguro es que la entrada a Jerusalén no hubiera sido en un pollino de asna, en un animal de carga. Hubiera sido en un caballo fastuoso, hubiera sido en un caballo elegante, y no hubiera sido, mi amado hermano, rodeado de los 12 discípulos que le seguían, sino que hubiera sido rodeado de un gran ejército de hombres muy elegantes, muy bien vestidos, mi amado hermano, haciéndole la corte. Pero no entró de esa forma. Entró en un animal de carga y 12 discípulos siguiéndole, y la multitud aclamándole: Hosana, hijo de David. ¿Qué rey era ese que iba a poder destronar al César? ¿Qué rey era el que podía pelear contra el César si no se mostraba como el rey terrenal, como el rey de las naciones, como que podía destruir a un gran imperio? Escúchelo bien. Había podido entrar con pompas, había podido entrar con trompetas, había podido entrar con armas, hombres muy armados. Pero no era Jesús el que entró de esa forma. Era el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, que vino, sí, a armar a su pueblo, a armar a los suyos, pero a armarlo de las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Alaba lo que Él vive. Aleluya. No vino con una ostentación de poder físico, vino a imponer el poder espiritual. Ese es Jesús. Jesucristo vino a derribar las huestes espirituales de maldad y a establecer su reino aquí en esta tierra. Juan el Bautista dijo que Jesucristo vino a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso cada uno de los que reciben a Cristo Jesús, cada uno de los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, lo que están haciendo es pasar de un reino terrenal a un reino espiritual. Es pasar de una patria terrenal a una patria celestial, porque somos embajadores del cielo, porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra para la gloria del Señor. Alábalo si puedes alabarlo. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. La gente pues estaba cansada de una tiranía, y por eso
veían en Jesús la esperanza de que los librara de aquel tirano y de aquel imperio que los subyugaba. Jesús no le interesaba el reino temporal. Jesús le interesaba su reino eterno para la gloria del Señor. El Señor Jesucristo vino precisamente a instaurar su reino eterno aquí en la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Y Él vino, escúchelo bien, no a apropiarse de una nación, sino a apropiarse de los corazones de la humanidad. Él vino a poner su reino, no en un pedazo de tierra, sino en los corazones de toda la humanidad. Porque cuando Cristo viene a la vida de un hombre, su reino se instaura en su corazón. Es lo que la gente no entendía. Escúchelo bien. El reino de Jesús no es cualquier reino. Él no es cualquier rey. El reino de Dios, el reino del Señor, es un reino celestial y domina sobre todo. El Señor dice en la palabra: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo Jesús. Toda potestad le fue sido dada al Señor Jesucristo. Por eso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay poder en Cristo Jesús. El reino de Jesucristo no rige una nación. El reino de Jesucristo, Él como Rey, no sujeta ni rige a una nación. Escúchelo bien. El Señor Jesucristo rige y regirá todas las naciones del mundo para la gloria del Señor. Aleluya. El reino que domina sobre todo es el reino del Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar imperios terrenales aquí en la tierra. Nosotros podemos hablar de Rusia como una potencia que tiene un hombre allá, que tiene un poder que le han dado todos los hombres de esa tierra. Nosotros podemos ver el reino o el imperio de los Estados Unidos, que tiene su reino, y así naciones que tienen su propio rey o su propio gobernante. Escúchelo bien. Y ese gobernante solamente puede dominar sobre su pedazo, sobre su territorio. Pero Jesús no vino a reinar un territorio. Jesús no vino a reinar una porción de la tierra. Jesús vino a poner su reino en toda la tierra para la gloria del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El reino del Señor no divide. Los reinos terrenales sí dividen. Un rey es celoso de su territorio, y para mantener su hegemonía sobre su territorio, toma a su pueblo y lo divide, y convierte a su pueblo, unos en amigos del rey y otros en enemigos del rey. Y por eso los reyes terrenales son tiranos, son malignos, son diabólicos. Pero el Señor Jesucristo, escúchelo bien, Él instaura su reino, y el reino del Señor Jesucristo nunca divide, sino que une con la palabra amor para todos, para la gloria del Señor. Amor y misericordia para todos. Hay poder en Cristo Jesús. Así que Jesús no vino a desunir, a dividir la humanidad, sino que el Señor vino a unir con la palabra amor y misericordia y gracia a todos los que aman su nombre para la gloria del Señor. El reino del Señor no solamente resuelve los problemas puntuales,
sino que también resuelve los problemas eternos. Su reino trasciende a una eternidad. Los hombres de la tierra, los hombres aquí pueden instaurar un reino que será efímero, que será pasajero, que hoy es y mañana no es. Pero el reino del Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. El reino del Señor es eterno para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Ellos no entendieron eso. Los hombres no entendieron ello. Y por eso es que el Señor le habla a Pilatos y le dice claramente: mi reino no es de esta tierra. Porque Él no vino a instaurar un reino terrenal. Jesús no vino por intereses personales. Jesús no vino por intereses materiales. Jesús no vino, mi amado hermano, a ello. Jesús vino a salvar las almas de la perdición. Jesús vino a sacar las almas del infierno. Jesús vino a libertar al hombre del pecado y de la esclavitud del pecado. Jesús vino a libertar al hombre de la esclavitud en que Satanás lo tenía metido. Al hombre, a la humanidad. Jesús vino a libertar a la humanidad, a darle salvación, a darle vida eterna para la gloria del Señor y a instaurarlos en el reino celestial para la gloria de su nombre. Alábalo que Él vive. Aleluya. Alábalo fuerte. Fuerte, fuerte. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? A su nombre. A su nombre. Ese es Jesús. Ellos no lo entendían. Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? Los que estaban en Jerusalén alabando y glorificando al Señor Jesús, alegres porque había venido un rey que iba a destronar al imperio romano, y no entendieron la trascendencia del Señor Jesús, no entendieron la grandeza del Señor. Ese mismo tipo de personas hoy existen. Hoy también existen. Hoy piensan, mi amado hermano, en ese Jesús. Alaban, preparan sus ramos el día de hoy y dicen lo mismo: Hosana, hijo de David. Porque piensan que Él ha venido a arreglarle sus problemas personales, puntuales. Porque piensan en un rey, todavía siguen pensando en Jesús como aquel que viene a resolverle un problema especial y puntual que están pasando. Porque piensan que Él viene solamente a arreglar el problema financiero que están viviendo, o el problema de salud el cual están pasando, o el problema del hogar. O tal vez muchos están diciendo: Jesús me va a libertar de la opresión de mi marido, de mi esposo, de mi esposa, de mi economía, qué sé yo. Y quiero decirle algo: Jesús lo puede hacer y lo quiere hacer. Jesús te quiere libertar de toda opresión. Jesús te quiere libertar de esa economía que te está oprimiendo. Jesús te quiere libertar de esa enfermedad que estás atravesando. Jesús te quiere libertar de ese problema familiar que estás viviendo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Jesús quiere resolver todo ello. Pero antes de resolver todo ello, mi amado hermano, Él quiere resolver un problema en la vida de los hombres, y es darle salvación, es darle vida eterna al hombre que está en pecado, al hombre que está lleno de maldad, al hombre que está lleno de engaño, al hombre que está todavía sometido por las huestes espirituales de maldad. Jesús quiere libertarlos y darle salvación y vida eterna. Y cuando Jesús resuelve la eternidad en el hombre, todo está resuelto para la gloria del Señor. Alábalo que Él vive. Aleluya. Porque todavía la gente no entiende que Jesús quiere hacer algo en la vida de cada persona. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Instaurar el reino de Dios en el corazón.
y venir y vivir en condición de rey en la vida de cada uno de nosotros. Escúchelo bien. Por eso el Señor nos enseñó a orar en la Biblia. Y cuando los discípulos le preguntaron qué tenemos que hacer para orar, Él les dijo: cuando oren, pidan al Señor: Señor, envía a mí tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando el hombre le está pidiendo a Jesús que envíe a nosotros tu reino y que se haga la voluntad de Él y no mi voluntad, estoy pidiéndole a Jesús que venga a habitar en mi vida como rey y que ponga su reino en mí. Alábalo si puedes alabarlo. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Pero la gente sigue sin entender. La gente sigue igual que los que estaban allá en la entrada a Jerusalén. No entendían. Oh, claro, gozosos estaban todos, porque ahora sí vino alguien que va a coger al César y lo va a destruir. Ahora sí vino alguien que va a tomar todos esos soldados romanos y los va a sacar de esta patria. Tremendo esto. No entendían, mi amado hermano, que la situación en que ellos estaban no era por culpa del imperio romano, no eran por culpa de los soldados romanos, era por culpa del pecado que estaba en sus corazones. Era el pecado, era la maldad que vivía en ellos, era la maldad que se había proliferado dentro de ellos, y eso los tenía en situaciones deplorables. Escúchelo bien. Jesús, el Dios de la gloria, cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Jesús, el Dios del cielo, jamás quiso que la nación estuviera subyugada. Jamás quiso que la nación estuviera bajo un régimen. Jamás quiso que la nación estuviera bajo un oprobio de un gobierno. Eso no lo quería el Señor. Pero la maldad de ellos, el alejarse de Dios, es buscar sus propios dioses en muchos momentos de sus vidas, hicieron que esa nación entrara en cautiverio. Muchas veces fueron a cautiverio y otras veces ahora, como en los tiempos de Jesús, el cautiverio les llegó porque vino el imperio romano a subyugarlos directamente en su propio territorio. Y ellos no lo entendían. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús venía, Él es la verdad. Él venía a reinar en el corazón de cada persona para libertarlos del yugo de la esclavitud del pecado, para libertarlos del yugo de las maldiciones que estaban sobre ellos, y para darles una vida de libertad y de bendición. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Y Él venía a libertarnos. Él venía a liberarnos, como nos está liberando hoy día. Porque cada uno que conoce a Cristo Jesús, entonces el reino de los cielos entra a su corazón, y ese corazón comienza a ser parte del reino de los cielos, y Jesucristo viene a morar en nosotros como Rey para la gloria del Señor. A su nombre. Y esto quiero que lo entiendas, mi amigo, y tú que ya eres cristiano, tú que ya eres cristiana, te hago una pregunta. ¿Crees que de verdad el reino de Dios está en tu corazón? Y le hago otra pregunta. ¿Crees que Jesús reina en tu vida? Es más, te la hago de esta forma. ¿Tú crees que tienes a Jesús como un rey dentro de tu corazón? ¿O lo tienes como un bombero para que te ayude? Alaba lo que Él vive. Aleluya. Alábalo fuerte si lo vas a alabar a Él. Alábalo fuerte al que Él vive. Porque a Jesús hay que tenerlo como Rey en nosotros. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con ello? Que Jesús vivía en él, pero Jesús dominaba en él. Jesús reinaba en él. La voluntad de Jesús era ahora la que se hacía en el apóstol Pablo y no era la voluntad de Pablo. Alábalo si puedes alabar. Eso es lo que quiere Jesús. Solamente el hombre será libre. Solamente el hombre será libre de las potestades malignas. Solamente el hombre será libre del pecado. Solamente el hombre será libre de la maldad cuando permita que Jesucristo reine en su vida. Cuando tenga a Cristo Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en su corazón. Cuando el hombre tenga al Señor como aquel que le va a hacer un favor. Cuando el hombre tenga al Señor solamente por unos intereses particulares, mi amado hermano, ese hombre jamás experimentará a Jesús como Rey. Pero cuando el hombre abre su corazón y le permite al Señor que gobierne su vida, que dirija su vida, entonces ese hombre o esa mujer podrá experimentar a Jesús como un rey en su vida. Y el rey gobierna, y el rey dirige, y el rey orienta, pero el rey protege, pero el rey provee, pero el rey imparte todo para la gloria del Señor. Alábalo si puedes alabar. Ese es Jesús. Alábalo que Él vive. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué querían los habitantes de Jerusalén? Que Jesús les destronara al rey, que Jesús les destronara del César, que Jesús les quitara ese yugo. Pero ellos querían seguir viviendo sus propias vidas. Y a eso no vino Jesús. Jesús no vino a quitarnos el problema para que nosotros sigamos viviendo nuestras propias vidas. Jesús vino, mi amado hermano, a cambiar el rumbo de nuestras vidas, a instaurarse en su corazón para que nosotros ahora no vivamos nuestra propia vida, sino que vivamos bajo el propósito, bajo el plan divino, bajo el plan de Dios, y entonces las cosas terrenales serán solucionadas para la gloria del Señor. Buscad primeramente, aleluya, alaba lo fuerte que Él vive. Aleluya. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino, diga conmigo, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Ellos querían que les arreglara una añadidura, y era la vida que estaban viviendo con el rey. Pero Jesús había podido destronarles al César. Jesús podía haber acabado con el César y todos los soldados de una sola. Con un movimiento de ojos hubiera acabado todo. Con unas pestañeos solamente hubiera acabado con el César y con los soldados. Pero la vida de ellos seguía igual. Seguían camino a la perdición. Seguían camino a la desgracia. Y tal vez el César se hubiera muerto como expiró Herodes, por ejemplo, comido por los gusanos, pero otro hubiera venido a reemplazarlos. Escúchalo bien, era lo que no entendían ellos. Jesús no vino a resolverles una añadidura, Jesús vino a resolverles sus vidas. Hay poder en Cristo Jesús. Ese es Jesús, mi amigo. Y por eso es que Él dice en la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. ¿Qué es lo que el hombre tiene que buscar? El reino de Dios. El reino de Dios. Escúchalo bien. Pero buscar el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Es permitirle a Jesús que venga a instaurar el reino, su reino en ti, en mí, en el centro de mi vida. En el centro de tu vida tiene que estar el reino de Dios.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Alábalo que Él vive. Aleluya. Si nosotros nos percatáramos de ello, entenderíamos por qué Jesús ha venido a nuestras vidas. Ellos no entendieron por qué Jesús llegó a Jerusalén. Y muchos no entendieron hoy, y no han entendido hoy, por qué Jesús quiere entrar a nuestras vidas. Y por qué Jesús ha entrado a nuestras vidas. Ellos no entendieron esa verdad. ¿Por qué el Señor iba a Jerusalén? Lo proclamaron rey, pero a los 3 días lo estaban entregando a Pilatos. Los mismos que decían: Hosana, hijo de David, los mismos que lo alababan, los mismos que lo aclamaban como rey, 3 días después le estaban diciendo a Pilatos: crucifícalo, crucifícalo y suelten a Barrabás. Tremendo esto. Suelten al hombre de pecado, suelten al hombre de la maldad, suelten a Barrabás, que tipifica pecado, maldad, engaño, mentira, muerte y destrucción, y crucifiquen a Jesús. Los mismos que alababan a Jesús como rey, ahora lo estaban declarando el peor criminal y decían: crucifíquelo como lo peor. Qué tremendo esto, mi amado hermano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendieron que Jesús venía a instaurar su reino espiritual en el corazón de ellos. Como hoy pasa lo mismo con muchas personas que están pensando en que Jesucristo vino a resolver un problema puntual y no vino a resolver la situación total y radical de sus vidas. Por eso es que Jesús vino a esta tierra, mi amado hermano, fue a salvar a la humanidad del pecado y a sacarlos del imperio de la muerte, a sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Alábalo si puedes alabarlo. Y esto pasa. Y esto ocurre bajo 2 condiciones. Saldremos de las tinieblas a la luz admirable. Saldrá cualquier persona de las tinieblas a la luz admirable a vivir la mejor vida solamente cuando ocurran 2 cosas. Número 1, que el reino de Dios entre al corazón de esa persona. Y número 2, que tengan a Jesucristo como rey en sus corazones. Entonces la vida del hombre cambiará. Entonces no habrá quien lo subyugue. Entonces no habrá maldad sobre él. Entonces no habrá quien lo esclavice. Vivirá libre en cualquier situación. Vivirá libre en cualquier lugar de la tierra. Y vivirá bendecido para bendecir. Y alcanzará la eternidad con Cristo Jesús. Póngase en pie, tenga la amabilidad. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Qué lindo es el Señor. Y yo le digo a usted, mi amigo que está por las redes sociales, deje que el reino de Dios se instaure en su corazón y tenga a Jesús como un rey en su vida. Escúchelo bien. Al rey se le obedece, al rey se le adora, al rey se le alaba, al rey se le reconoce. Y al rey, mi amado hermano, escúchelo bien, al rey se le humilla. Tenemos que humillarnos delante del rey. Y la Biblia lo dice: humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará a su tiempo. Porque el rey protege, porque el rey bendice, porque el rey provee, porque el rey imparte vida. Estoy hablando de Jesús de Nazaret. Porque el rey salva y da poder. Alábalo si puedes alabarlo. ¡Aleluya! Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Y finalmente le quiero decir algo.
Cuando reconocemos a Jesús como Rey, ya después no vamos a entregarlo como lo hicieron en Jerusalén. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Cuánta gente? ¿Sabes cuántos cristianos hay que han entregado después a Jesús otra vez como lo hicieron en Jerusalén? Muchos, muchos. ¿Y cómo lo hacen ahora? Cuando eligen el pecado, cuando eligen la maldad, después de haber conocido a Jesús, no le glorificaron como a Él, no le glorificaron como a Dios, dice la palabra. Y por eso su mente fueron reprobadas. ¿Sabes por qué? Porque no se fijaron de tener a un rey, sino a un proveedor o a un dador, al Dios bombero en sus corazones. No tenían un rey, sino un bombero en sus vidas, que lo llamaban para que les arreglara un problema. Jesús no es bombero, Jesús es el rey. Y Él quiere estar en tu vida como un rey. Alaba lo que Él vive. Alábalo al que Él vive. Y por eso es que muchas personas, después de que Jesús les ha arreglado una situación, entonces van y lo entregan en el pecado. Adulteran, fornican, engañan, mienten, hacen y deshacen. ¿Sabes qué están haciendo allí? Están diciendo lo mismo que dijeron los que alabaron a Jesús en la entrada de Jerusalén, y después los que frente a Poncio Pilato dijeron: crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. Asimismo hoy día muchas personas lo hacen, mi amigo y mi amiga. A ellos les pasó eso porque no entendieron el propósito de Jesús como Rey. Y a muchos les pasa hoy porque no entienden el mismo propósito lo tiene el Señor Jesús, de entrar al corazón de la vida de cada uno, a reinar sobre esa vida, a dirigir esa vida y a instaurar el reino de Dios en tu corazón. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.